Capítulo 1. Nacido en bambú. El primer llanto del campo de arroz. Es una verdad universalmente reconocida, al menos por aquellos afortunados que lograron sobrevivirla, que nacer en la China imperial era menos una bendición y más una broma cósmica envuelta en cáscaras de arroz, sudor y piedad filial. Y así fue que en una mañana brumosa del año del cerdo de fuego, en una choza que olía vagamente a rábanos encurtidos y traumas generacionales no resueltos, Li Tiu me llegó al mundo, aullando, retorciéndose, y como insistiría más tarde la leyenda familiar, ya inclinándose. Su nacimiento no fue anunciado por augurios celestiales, sino por el gallo del pueblo, un tirano escuálido y tuerto llamado Maestro Cluck, que cacareaba como si la existencia de Tiu me lo ofendiera personalmente. Los gritos penetrantes del gallo pronto fueron acompañados por la cacofonía de tías, tíos y al menos 3 vecinos no relacionados que, al escuchar la noticia, irrumpieron en la choza para ofrecer opiniones no solicitadas sobre el futuro del recién nacido. ¡Ah! Un par de pulmones fuertes, croó Grandmother Li, quien había sobrevivido a 4 emperadores, 2 hambrunas y un ganso, excepcionalmente malhumorado. Su espalda estaba tan encorvada por años de reverencias que se parecía a un signo de interrogación contemplando la futilidad de la vida. Bien, será un excelente trillo de arroz, declaró, su voz rasposa como cañas de bambú en una tormenta. Bah, gruñó el abuelo Li, un hombre cuyos pelos de la barba tenían su propia jerarquía social. Eso dijiste sobre su padre, y mira dónde terminó, raspando barro de la sandalia de un terrateniente. Este parece débil. Tendrá suerte si sobrevive al invierno. Mientras tanto, la madre Li, exhausta y pálida como un pastel de arroz, dejado demasiado tiempo al sol, suspiró profundamente mientras envolvía a Tiu Me en un paño que había sido utilizado para todo, desde secar pescado hasta reparar el techo. El padre Li merodeaba nerviosamente cerca, sosteniendo un palo de bambú, no para defender a su esposa, ojo, sino como un accesorio ceremonial para recordar a todos el sagrado deber de la disciplina que comenzaba precisamente un aliento después del nacimiento. La cabaña en sí era una maravilla arquitectónica de la escuela de diseño. Espera lo mejor. Reza para que el techo aguante. Las paredes se inclinaban en un ángulo alegre, como si intentaran escapar de la responsabilidad de albergar a una familia. El suelo estaba hecho de tierra compactada. El olor a paja húmeda se mezclaba con el leve sabor del tofu fermentado del tarro en la esquina, y en el centro de todo yacía Tie Me, con la cara roja, los puños apretados, emitiendo un llanto tan penetrante que hizo temblar los molinos de viento de bambú, un acto accidental de rebeldía contra el propio orden confuciano. «Basta de llorar», murmuró el abuelo Li, quien no había sonreído desde las invasiones mongolas. «Átale un hilo rojo en el tobillo. Y por el amor de Dios, que alguien encienda el incienso antes de que los ancestros se ofendan. La última vez que lo olvidamos, murió un pollo, y tuvimos que comer arroz blanco durante una semana, y así comenzó el ritual de la primera reverencia, una tradición absurdamente intrincada en la que el recién nacido, con mucha ayuda parental, era obligado a inclinarse en la dirección general del altar familiar, el emperador, por proxy, y el granero del terrateniente. Cada reverencia iba acompañada de un canto tan antiguo y mal pronunciado que nadie sabía exactamente lo que significaba. Algo sobre prosperidad, obediencia y no perder la cabeza a manos de un recaudador de impuestos que pasaba. Tie Me, por su parte, continuó llorando a través de todo, su pequeño cuerpo una protesta desafiante contra una vida a la que aún no había accedido. Pero los adultos no le prestaron atención. «Rinde homenaje a tu padre», entonó solemnemente el padre Li, sosteniendo al bebé como si fuera un nabo particularmente irritable. «Rinde homenaje a tu madre», añadió la abuela Li.
porque la piedad filial comenzaba temprano. Rinde homenaje a los ancestros, al emperador, al dios del arroz y al espíritu de ese pez que no pudimos permitirnos para el año nuevo. Intervino alguien, quizás un tío, quizás solo un vecino que había entrado para criticar la forma de inclinarse. Para cuando la ceremonia terminó, Thieu me había realizado, gracias a una combinación de gravedad, suerte y asistencia parental, no menos de 13 reverencias ceremoniales, antes de que su cordón umbilical se hubiera secado por completo. Capítulo 2. La reverencia, la campana y el palo de bambú. Los rituales del día. Hay un viejo dicho en el pueblo de Muluan. Si no te has inclinado al menos 5 veces antes de que el gallo termine de cantar, claramente eres un espía extranjero, un canalla desagradecido, o peor, un poeta. Y así fue como los días de Thieu. Me comenzaban mucho antes de que el sol tuviera la decencia de salir. Cada mañana, cuando los primeros indicios del amanecer apenas rozaban los tejados torcidos, la campana del pueblo sonaba como un monje borracho, tocando una olla de sopa, y el aire se llenaba con el sonido de espaldas quejumbrosas y rodillas chirriantes. Para Thieu, la primera tarea del día era la gran ceremonia de reverencias, un ritual tan complejo y tan absolutamente agotador que podría haber calificado como un deporte olímpico, si los Juegos Olímpicos hubieran sido inventados, lo cual no había sucedido, porque todos en la China imperial estaban demasiado ocupados haciendo reverencias para inventar atletismo recreativo. A exactamente el tercer repique de la campana del pueblo, los 2 primeros se consideraban calentamientos y el cuarto era estrictamente para los tardíos y los malditos. Thieu me fue arrancado de su cama de estera de paja por el firme pero cariñoso agarre de su madre. Cariñoso en el sentido de que solo se quejó una vez de que estaba creciendo demasiado para un niño, que comía como un grillo perezoso. «Arriba, Thieu, el tiempo de inclinarse no espera a nadie», siseó, ya equilibrando una cesta de ropa en su cabeza, un bebé dormido en un brazo y un cucharón en la otra mano que empuñaba como una batuta de director de orquesta en la sinfonía de la supervivencia. Thieu, con los ojos entrecerrados y enredado en los restos de la red contra mosquitos de la noche anterior, que por cierto tenía más agujeros que la brújula moral de su tío, se levantó tambaleándose y comenzó la rutina sagrada. Inclínate ante el padre Li, el hombre, el mito, la leyenda que empuña un bastón de bambú. Todavía dormido, pero las reglas eran las reglas. Rinda homenaje a la madre Li, la matriarca del multitasking, que podía cocinar, regañar y calcular el impuesto del arroz simultáneamente. Rinde homenaje al abuelo Li, el principal gruñón del hogar y autoproclamado historiador, que a menudo olvidaba por qué se estaban inclinando, pero insistía en que era por el bien de la dinastía. Inclínate ante la abuela Li, quien, a pesar de no poder mantenerse erguida físicamente, desaprobaría con un tsk tsk si la reverencia de Thieu no estaba en el preciso ángulo de 43 grados prescrito por el propio Confucio, o eso afirmaba ella. Inclínate ante el altar de los ancestros, una estantería desvencijada con retratos descoloridos, un quemador de incienso astillado y una figurita de porcelana agrietada, que se parecía sospechosamente a un rábano. Inclínate ante el pollo de la familia, maestro Cluck. No es estrictamente necesario, pero el pollo tenía mal genio, y una vez picoteó el dedo gordo del padre Li hasta someterlo, así que mejor prevenir que lamentar. Para cuando Thieu me había completado sus 6 reverencias obligatorias de la armonía matutina, ya estaba jadeando como un pez en un arrozal y cuestionándose seriamente por qué no había nacido como un búfalo de agua en su lugar. Al menos ellos podían dormir entre las sesiones de arado. Pero no había tiempo para crisis existenciales. La campana sonó de nuevo. Clan, clan, clan.
y todo el pueblo estalló en un movimiento sincronizado. Era un espectáculo digno de ver. Un centenar de aldeanos, jóvenes y viejos, inclinándose y moviéndose al unísono como un ciempiés muy confundido, sus ropas ondeando, sus zuecos de madera resonando, sus suspiros colectivos de desesperación formando una especie de himno diario de sufrimiento. Tieu-me, ladró una voz desde afuera. Era el anciano del pueblo, el tío Li-Hu, que había vivido tanto tiempo que la mayoría de la gente sospechaba que él mismo había ayudado a apilar los primeros ladrillos de la gran muralla. Se encontraba en la puerta, apoyado en un bastón que había sido pulido hasta quedar suave por el paso de generaciones, y también, según se decía, por años de ser utilizado como un palo disciplinario para los traviesos nietos. Tu reverencia es descuidada, espalda recta, cuello humilde, ojos abajo. Te inclinas como una carpa borracha. Inténtalo de nuevo. Tieu-me suspiró y se inclinó de nuevo con obediencia, anotando mentalmente que el tío Li-Hu había estado diciendo exactamente lo mismo durante los últimos 6 años, desde que Tieu-me aprendió a inclinarse sin caerse de lado. Pero antes de que Tieu-me pudiera escapar, su hermana Tieu-lan apareció, llevando un manojo de bordados a medio terminar y una expresión que sugería que había pasado toda la noche replanteándose sus decisiones de vida. No olvides inclinarte ante el sol, murmuró. ¿El sol? Tieu-me parpadeó. Sí, el sol. Es un día propicio para inclinarse ante el sol. La adivina lo dijo. Ahora inclínate, o de lo contrario traerás 7 años de sequía a nuestros arrozales. Tieu-me, al darse cuenta de que resistir la lógica de un adivino imperial era una tarea inútil, añadió una 7ª reverencia a su repertorio matutino. A estas alturas, Tieu-me se inclinaba tanto que había desarrollado lo que solo podría describirse como escoliosis filial prematura, una condición tan común en el pueblo que había un dicho local al respecto. Quien se inclina más profundo, sufre el peor dolor de espalda. Pero los rituales matutinos estaban lejos de haber terminado. Mientras Tieu-me se dirigía pesadamente hacia la mesa comunal del desayuno, una losa de madera baja rodeada de esteras para arrodillarse y al menos un escarabajo sospechosamente grande, fue detenido por Ba Fung, la autoproclamada guardiana moral del pueblo y vendedora de tofu a tiempo parcial. «¡Chico!», gritó, agitando un cucharón en su dirección. «¿Te acordaste de inclinarte ante la escoba de la familia?». «¿El qué?». La voz de Tieu-me se quebró. «¡La escoba, niño!». La escoba es una extensión de las manos de tu madre, y por lo tanto, una extensión de la voluntad de los ancestros. Rinde homenaje a la escoba. Tieu-me, en este punto, estaba demasiado hambriento para discutir. Hizo una reverencia apresurada a la escoba apoyada contra la pared de la cabaña, que parecía mirarlo con el aire satisfecho de un objeto inanimado que sabía que había ganado. Capítulo 3. El coraje prohibido. El sueño de las túnicas de seda. Era una verdad universal, susurrada en callejones y bordada en pergaminos familiares manchados de té, que solo 2 cosas podían causar la muerte instantánea en la China imperial. 1. Mirando directamente la túnica del emperador. 2. Soñar por encima de tus posibilidades. Tieu-me, naturalmente, logró hacer ambas cosas antes de siquiera llegar a la pubertad. El sueño comenzó de manera inocente, como todas las cosas peligrosas. Una noche húmeda, después de un día particularmente agotador de inclinarse ante la paleta de arroz de su padre, Tieu-me se quedó dormido, extendido sobre un montón de mijo medio seco. En la pegajosa bruma de la agotadora jornada y las picaduras de mosquitos, se sumió en una visión tan decadente, tan prohibida, que solo podría haber sido conjurada por los maliciosos dioses del pensamiento ilusorio. En este sueño, Tieu-me ya no era un campesino cubierto de barro y encorvado, sino un noble vestido de seda,
caminando por el pueblo como un ser celestial. Su túnica brillaba con hilos de oro y plumas de fénix. Las mangas eran tan anchas que podrían servir como velas para un barco de carga. Los niños se inclinaban a sus pies, los ancianos lloraban de admiración, e incluso el maestro Cluck, el gallo, se acercó a él humildemente, llevando un pequeño sombrero de respeto. «Ah», suspiró Dream Tume, disfrutando del resplandor de la seda imaginaria. «Finalmente se revela mi verdadero destino, ser admirada, respetada y ocasionalmente abanicarme con plumas de pavo real». Pero como con todos los grandes sueños, la realidad se estrelló como un recaudador de impuestos enfadado. A la mañana siguiente, Tieme se despertó para encontrarse enredado en un saco de mijo, con el cabello enmarañado de polvo de grano, y a su hermana Tielan pinchándolo repetidamente con un palo. «Levántate, babosa envuelta en seda», siseó ella. «Papá dice que llegas tarde al trabajo de campo, y la abuela dice que estabas murmurando tonterías traicioneras en tu sueño». «¿Traición?», Tío me parpadeó. «Dice que estabas murmurando sobre túnicas de oro y exenciones de impuestos sobre el arroz, dos temas estrictamente reservados para aquellos que disfrutan de los azotes públicos». Tío me gimió, frotándose las sienes. El sueño persistía, pesado y peligroso, como el regusto de un pescado poco cocido. La gran división textil. Para entender la gravedad del sueño de Tío Me, primero hay que comprender la aplastante absurdidad de la jerarquía textil de la China imperial. En la cima se encontraba la túnica amarilla del emperador, tan sagrada que se rumoraba que brillaba en la oscuridad y causaba reverencias espontáneas en un radio de 5 metros. El mero pensamiento de que un plebeyo lo mirara era castigado con una ejecución rápida y educativa. Debajo de eso estaban las túnicas de seda de los nobles, burócratas y funcionarios menores, suaves, brillantes e imbuidas con la autoridad para arruinar el día de un campesino con una sola ceja levantada. Luego venían las clases medias, los eruditos, los artesanos y los comerciantes, vestidos con sedas menos extravagantes o algodón fuertemente almidonado, dependiendo de la recaudación de impuestos de la semana. En la parte más baja, la base de la pirámide, lamentable, cubierta de barro y eternamente picante, estaban Tío Me y sus compañeros de aldea, condenados a llevar túnicas de cáñamo tan ásperas que podrían servir como papel de lija. Cáñamo, la tela de los humildes, los mansos y los perpetuamente irritados. «Es transpirable», murmuraba el padre Li entre dientes apretados, mientras se rascaba los brazos hasta dejarlos crudos. «Bueno para la piel». «Bueno para los mosquitos», murmuraba Tío Me, aunque solo cuando su padre estaba fuera de su alcance. El edicto de vestimenta del emperador, Shi Tsun, era claro. Cualquier plebeyo que se atreviera a usar seda sin un permiso arriesgaba severas penalizaciones, que iban desde una multa de 5 fanegas de arroz, lo cual, para un campesino, era el equivalente económico de vender tu alma, hasta una flagelación pública seguida de una conferencia obligatoria sobre las virtudes de la humildad. Por supuesto, estaba Bak Li Hu, el autoproclamado policía de la moda del pueblo, quien se encargaba de hacer cumplir estas leyes, con la dedicación de un hombre cuya única alegría en la vida era el sufrimiento de los demás. Tío Me ladraba si la túnica del niño parecía sospechosamente suave. ¿Es eso cáñamo o algodón contrabandeado ilegalmente? «Déjame tocarlo». «No, no, no te resistas. Los dioses favorecen las inspecciones minuciosas». «Tío, esta es la misma túnica que llevé la semana pasada». Tío me protestaría, aferrándose a la prenda como si fuera su última línea de defensa contra la humillación pública. «Ah, pero el cáñamo puede suavizarse con el tiempo. Conoces las reglas, picante o ilegal. Si no deja marcas, es contrabando». El incidente de la toga.
Todo se intensificó el día del gran festival de los ancestros cubiertos de barro, una festividad dedicada a honrar la menos que ilustre línea familiar de eruditos fracasados, comerciantes sin éxito y un hombre que supuestamente fue aplastado por su propio buey. El pueblo estaba lleno de actividad. El humo del incienso flotaba en el aire. Los niños eran limpiados a la fuerza, para horror de sus madres, que sabían que era un estado efímero, y la señora Fung estaba ocupada gritando a cualquiera que se atreviera a acercarse a su puesto de tofu. Fue entonces cuando Tieo me lo vio. La túnica. Estaba colgada en una cuerda de lavandería en el patio de Kwantuan Fumanjai, el magistrado local, cuyo escudo familiar, una grulla con una expresión bastante arrogante, estaba bordado con hilo de oro tan fino que podría haber sido hilado de los sueños de campesinos hambrientos. La túnica brillaba a la luz del sol, llamando a Thieu, me con un atractivo tan poderoso que solo podía ser obra de demonios de seda. Fue entonces, en contra de todo sentido común, sabiduría ancestral e instinto básico de supervivencia, que Thieu me hizo algo indescriptiblemente estúpido. Extendió la mano y lo tocó. Capítulo 4. El gran incidente del arroz, un drama familiar. Se dice en Muluan que el arroz es vida, lo cual es una manera poética de decir, si dejas caer un solo grano, alguien se desmayará y podrías perder un dedo. Esto era especialmente cierto en la casa de los Li, donde el arroz no era solo comida, era religión, moneda y una herramienta de luchas de poder pasivo-agresivas tan intrincadas que hacían que la corte imperial pareciera una cena de gala. Y así, cuando ocurrió el gran incidente del arroz del año del buey dormilón, no fue solo un derrame, fue un escándalo, una catástrofe, y lo más importante, un evento que sería contado por la abuela Li en versiones cada vez más exageradas durante los próximos 50 años. Todo comenzó con un tazón. El día comenzó de manera lo suficientemente inocente, lo cual debería haber sido una señal de advertencia. A Thieu me se le asignó la tarea crítica de llevar el cuenco de arroz de la familia. No cualquier cuenco, sino el cuenco, un relicario astillado, ligeramente desparejo, que se rumorea fue utilizado por sus antepasados para sobornar a un magistrado en la gran rebelión fiscal de 1423. El cuenco era sagrado, el cuenco era irreemplazable, el cuenco tenía una actitud muy mala para ser un objeto inanimado. «Manténlo firme», siseó la madre Li, como si Thieu me hubiera elegido este maldito deber como una actividad extracurricular. Thieu me, tambaleándose, bajo el peso de las expectativas familiares y el peso real del tazón, que estaba lleno hasta el borde de arroz brillante y meticulosamente al vapor, dio un paso cauteloso, luego otro. Entonces, porque los dioses tienen un sentido del humor reservado para los niños campesinos, el maestro Kluk, el gallo de la familia, se lanzó en el camino de Thieu, me como un asesino emplumado. El cuenco se inclinó. Los ojos de Thieu, me se abrieron de horror. La abuela Li jadeó. El padre Li gritó un exabrupto tan antiguo que probablemente precedía a la dinastía. Y entonces, el tiempo se detuvo. El cuenco, en una trágica demostración de física, se inclinó, rodó y expulsó un arco perfecto de arroz blanco perlado, precioso y brillante, al suelo. Hubo un momento de silencio atónito, roto solo por el sonido distante de Ba Fung gritando a un cliente por oler su tofu. Las 5 etapas del duelo del arroz negación. No, 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 no. Thieu se apresuró a volver a meter el arroz en el cuenco, como si los dioses aceptaran una disculpa apresurada mezclada con algunas piedras y tierra. «Rabia, tonto de ti», rugió el padre Li, su rostro volviéndose del color de un caqui demasiado maduro. Levantó su bastón de bambú con la solemnidad de un hombre a punto de impartir una lección de vida a través de un trauma por fuerza contundente. Negociación. No fue mi culpa.
Fue el gallo, tío, me suplicó, señalando desesperadamente a Master Klug, quien ahora se acicalaba con satisfacción como un maestro criminal aviar. Desesperación. La abuela Lee se desplomó dramáticamente sobre la tierra, agarrándose el pecho y lamentándose. Nuestros ancestros nos desheredarán. Los espíritus del arroz maldecirán nuestros campos. Estamos condenados a comer gachas hechas de calcetines viejos y agua de lluvia. Aceptación. Recógelo, chico, suspiró la madre Lee, pellizcándose el puente de la nariz como si contuviera el peso de 1000 decepciones. Y que los dioses tengan piedad de tu torpe alma. El tribunal familiar. Como era costumbre en las grandes catástrofes familiares, se convocó un tribunal familiar de emergencia en el patio. Los ancianos se reunieron sentados en taburetes chirriantes que crujían bajo el peso colectivo del juicio y el dolor de espalda. El padre Lee, autoproclamado gran inquisidor de la disciplina doméstica, se erguía, o tan erguido como un hombre con una ligera joroba podía estar, y miraba con desdén a Tieme, que estaba arrodillada en la tierra como una ladrona de arroz condenada. ¡Explícate!, gritó el padre Lee, blandiendo el bastón de bambú como un cetro imperial. Tío. Me abrió la boca, pero antes de que pudiera pronunciar una sola sílaba de defensa, la abuela Lee interrumpió. ¡Es la maldición!, gritó, señalando con un dedo tembloroso hacia el cielo. Te dije que debimos haber quemado más incienso en Año Nuevo. Y mira la cara del niño. Tiene las cejas de un traidor. Lo dije cuando nació. Está destinado a traernos calamidad a todos. La madre Lee suspiró. Su paciencia se había agotado. Madre, por favor. El niño no está maldito, él es solo torpe. ¿Torpe? La abuela Lee se rió a carcajadas. Torpe es cuando dejas caer una cuchara. Esto es arroz, mujer. ¡Arroz! Su voz se rompió como un cucharón desgastado. Mientras tanto, el tío Dao, que había llegado tarde al tribunal únicamente por los bocadillos, murmuró. ¿Podemos al menos esperar hasta después de la cosecha de arroz para ejecutarlo? Parece un desperdicio de otro modo. Bak Li-hu, por supuesto, aprovechó el momento para recordar a todos las cuotas imperiales de arroz y cómo un solo grano perdido era una bofetada en la cara del propio emperador. Si no disciplinamos al niño adecuadamente, entonó, la dinastía seguramente colapsará. En este punto, Tiume, cuyas rodillas estaban ahora entumecidas por la reverencia, levantó una mano tímida. ¿Puedo sugerir que solo enjuaguemos el arroz? Hubo un suspiro colectivo tan fuerte que hizo temblar la linterna de calabaza colgante. ¿Enjuagar el arroz? El padre Lee repitió, como si Tiume acabara de proponer hervir a los ancestros de la familia en un guiso. La abuela Lee se desmayó de inmediato. Capítulo 5. Festines de higos y dilemas morales. Era una verdad tan antigua como el letrero del pueblo. En Muluan, ninguna fiesta era realmente sobre la comida. Se trataba de estatus, escándalo y de quién podía insinuar sutilmente que su cosecha de arroz había sido un poco mejor que la del vecino sin recibir un golpe con una cuchara de bambú. Y así, cuando el tío Dao, el hombre que una vez intentó vender salsa de pescado fermentada como cura para el dolor de espalda, anunció que organizaría la fiesta anual de los higos, todo el pueblo cayó en un estado colectivo de histeria alimentada por el hambre. ¿Higos?, exclamó Bafung, aferrando su delantal como si fuera la última línea de defensa contra la decadencia moral. Pero los higos son frutas de lujo. El propio emperador come higos. ¿Ahora pretendemos ser nobles mientras nuestros techos gotean y nuestros cerdos tosen? Lujo o no, murmuró el padre Lee, inspeccionando sus mangas raídas con un suspiro. Si el tío Dao está sirviendo higos, yo me presento con el estómago vacío y un bolsillo para las sobras. La invitación, un escándalo en caligrafía.
El rollo de invitación, escrito a mano por el sobrino semianalfabeto del tío Dao, llegó a la casa de los Li, atado con un hilo que se parecía sospechosamente a una línea de pesca reciclada. La caligrafía era ambiciosa. Decía a la estimada familia Li que sus ancestros sonrían y sus intestinos se mantengan regulares. Se les convoca humildemente a la gloriosa y absolutamente no pretenciosa fiesta de los higos, que se llevará a cabo bajo el gran higuera, la que sobrevivió a las langostas, alabados sean los dioses del arroz, a la hora precisa de la tercera campanada, suponiendo que la campana no se haya caído del techo nuevamente. Código de vestimenta, festivo pero humilde. No túnicas amarillas, obviamente. Atentamente, tío Dao, proveedor de finos productos fermentados y filósofo ocasional Thieu, me miró el pergamino como si fuera una antigua maldición. Banquete de higos, murmuró, entrecerrando los ojos. Eso es solo un lenguaje elegante para todos vamos a pretender ser ricos, mientras comemos fruta que le da a todos problemas digestivos. La gran panic de preparación. Para la madre Li, el banquete no era solo un evento, era una prueba del honor de la familia, las habilidades culinarias y la capacidad de llevar zapatos a juego. Necesitamos llevar un plato, declaró, blandiendo un cuchillo como un general preparándose para la guerra. Algo elegante. Algo digno. Algo que no les recuerde que apenas estamos por encima del ganado en la jerarquía del pueblo. ¿Porridge de arroz?, ofreció el padre Li. El arroz con leche es para los funerales, espetó la madre Li. ¿Rábano encurtido?, sugirió la abuela Li, quien tenía un profundo e inexplicable amor por las cosas encurtidas. El rábanos en escabeches son para castigo, siseó madre Li, mirando con desdén a Tieume. Mejor traigamos higos. Tieume intervino, siempre la optimista. Toda la casa se congeló. ¿Higos? La abuela Li jadeó, llevándose la mano al pecho como si la hubieran alcanzado un rayo. ¿Estás tratando de que nos ejecuten? No tenemos higos, Tieume. Los higos son para los ricos, para los nobles, para la gente que puede permitirse zapatos sin agujeros. Se decidieron, después de mucho debate, por un modesto plato de cacahuetes hervidos, que era seguro, humilde y, lo más importante, poco probable que desatara un escándalo. O eso pensaban. El banquete comienza. Caos en 7 platos. La fiesta de los higos se celebró bajo el gran y antiguo higuera del tío Dao, que se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, como si estuviera exhausta por su propia importancia. Los aldeanos llegaron con sus mejores ropas, lo que, para muchos, significaba llevar las túnicas del lado correcto, y trataron de parecer casuales mientras miraban con hambre la pieza central, una pirámide de higos, apilada tan alta que desafiaba la física, y posiblemente el buen gusto. También había una olla sospechosamente grande de estofado de pescado que olía como si tuviera opiniones, un plato de huevos fermentados que temblaba cuando soplaba el viento, y una bandeja de taro asado, que fue objeto de un acalorado debate entre 2 ancianas sobre si el taro contaba como un plato principal o como un acompañamiento para las personas que no podían permitirse arroz. Tieume, sentada entre el padre Li, que estaba practicando su cara de «Estoy impresionado por tu riqueza, pero no intimidado», y la abuela Li, que ya estaba criticando la disposición de los cuencos, trató de concentrarse en la comida y no en la política de distribución de higos. Pero era imposible, porque en el centro de todo, el tío Dao estaba de pie sonriendo, vistiendo una túnica tan ostentosamente bordada con grúas de hilo dorado que podría haber sido ilegal en 5 provincias. Su discurso, pronunciado con el dramatismo de un hombre que una vez intentó vender tofu fermentado como afrodisíaco, fue una obra maestra de cumplidos indirectos y vanaglorias veladas. «Ah, el humilde higo», entonó, sosteniendo uno en alto como una reliquia, un fruto de contradicciones, dulce pero con semillas,
suave pero firme, un recordatorio de que incluso el árbol más humilde puede dar frutos reales. Al igual que mi propia familia, por supuesto, cuyos antepasados una vez prestaron un cerdo al cocinero del emperador durante la gran sequía de 1287. Capítulo 6. La batalla de las galletas de cebada. En Mu Luan se decía que las galletas de cebada eran la comida de los humildes, el sustento de aquellos que trabajaban en el barro, se inclinaban ante sus ancestros con espaldas adoloridas y, si tenían suerte, tenían un techo que solo goteaba del lado izquierdo durante la temporada de monzones. Pero en ese día fatídico, más tarde referido en susurros como la gran rebelión de las galletas del año del burro reacio, las galletas de cebada se convirtieron en el arma, la causa y el mismo campo de batalla de un conflicto absurdamente innecesario que abarcó toda la aldea. Comenzó, como la mayoría de las catástrofes, con el estómago de Thieme el catalizador, desmoronándose Thieme. Me había estado soñando con túnicas de seda e higos, o al menos una comida que no supiera arrepentimiento, cuando la voz de la madre Li atravesó su sueño como un bastón de bambú a través del aire. «¡Tieume!», gritó, su voz cargada con la autoridad de 10 generaciones de madres exasperadas. «¡Despierta! Las galletas de cebada deben ser entregadas al templo antes del amanecer». Tieume se sentó, frotándose los ojos con somnolencia. «¿Galletas de cebada?», murmuró. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Porque en Mu Luan había 2 verdades sagradas. 1. Inclinarse es vida. 2. Las galletas de cebada son una moneda aceptable para favores espirituales, sobornos políticos y disculpas, después de pisar accidentalmente el pollo del magistrado. La madre Li le metió una cesta de galletas de cebada en las manos, duras, redondas y tan densas que probablemente podrían servir como material de construcción en una emergencia. «Entrega esto al templo», ordenó, «y por el amor de los ancestros, no los comas. Son para la ceremonia de la bendición de la cosecha». Tío me asintió solemnemente, aunque su estómago emitió un rugido tan dramático que podría haber sido nominado para un premio de actuación del pueblo. El incidente de la galleta, el viaje de Tieume al templo comenzó sin incidentes, si ignoras al ganso gigante que lo persiguió hasta la mitad del camino, o a Bak Li-hu, que insistió en detenerlo para criticar su postura de campesino perezoso, por 7ª vez esa semana. Pero el desastre ocurrió cuando pasó por la plaza del pueblo, donde la señora Fung había instalado su infame puesto de tofu, y el aire estaba impregnado del olor a soja fermentada y vendetas no dichas. «¡Tieume!», llamó, mirando la cesta con una mezcla de sospecha y hambre. «¿Qué hay en la cesta? ¿No son higos, espero?» «No, solo galletas de cebada, Ba Fung», respondió Tieume, tratando de alejarse antes de que la conversación se convirtiera en una lección sobre la piedad filial. Pero el destino, como siempre, estaba de humor para hacer travesuras. Justo cuando Tieume intentaba escapar, un pollo, posiblemente el primo de Master Cluck, se cruzó en su camino. Tieume tropezó, la cesta se dio la vuelta y las galletas de cebada, esas preciosas esferas inquebrantables de devoción ancestral, rodaron dramáticamente por la plaza, esparciéndose como un ejército en miniatura de cañonazos comestibles. Se escucharon jadeos. Ba Fung gritó. El tío Li-hu lo declaró un mal presagio. Y Tieume, atrapado en medio del caos, hizo lo único que se le ocurrió. Intentó recoger las galletas. Fue entonces cuando los aldeanos descendieron. La batalla comienza. Lo que comenzó como una simple pelea por unas galletas caídas, rápidamente se convirtió en un enfrentamiento a gran escala. «¡Esos bizcochos eran para los ancestros!», gritó la abuela Li, empuñando su bastón como un garrote de guerra. «El que lo encuentra se lo queda», argumentó el tío Dao,
que ya había metido 3 galletas en su túnica como una ardilla preparándose para el invierno. «¡Ese rodó hasta mi puesto de tofu!», chilló Ba Fung, arrebatando una galleta y sosteniéndola triunfalmente en alto. «¡No! ¡Es mío! ¡Yo lo toqué primero!», gimió Tiulan, lanzándose hacia una galleta que de alguna manera se había atascado en una cesta de pescado seco. En cuestión de minutos, la plaza se convirtió en una escena de pura locura. Los ancianos empuñaban abanicos como estandartes de batalla. Los niños corrían por los pies como gatos traviesos, y las galletas mismas, pequeñas, obstinadas y completamente incomibles en este punto, se convirtieron en los objetos más valiosos del pueblo. Tieme, atrapado en el tumulto, fue derribado por un monje, quien insistía en que las galletas eran propiedad del templo por derecho divino. «¡Suelta la galleta, joven!», exigió el monje, intentando despojar a Tieme de su desesperado agarre. «Pero yo hice esta galleta». Tieme gritó de vuelta, lo cual no era del todo cierto, pero en tiempos de crisis, la verdad era un concepto flexible. El dilema moral, a medida que el polvo se asentaba, junto con 3 gallinas, un banco roto y el orgullo de Bas Lihu. Los aldeanos se enfrentaron a un dilema moral. ¿Quién exactamente tenía el derecho de reclamar las galletas de cebada? ¿Deberían ser devueltos al templo, como dictaba la tradición? ¿O divididos entre los aldeanos, como argumentó Ba Fung, ya que los dioses seguramente no querrían que la comida se desperdiciara? Y además, yo fui la primera en agarrar esa galleta del techo del puesto de tofu. O quizás deberían ser utilizados como armas de futura guerra social, pasivo-agresiva, distribuidos estratégicamente para asegurar el máximo resentimiento a largo plazo. El debate se prolongó durante 3 horas, durante las cuales el estómago de Tiu me gruñó tan fuerte que incluso los perros del pueblo parecieron impresionados. Capítulo 7. El postre del destino. En la somnolienta aldea de Muluan, donde los sueños generalmente se limitaban a no ser pisoteados por un buey o algún día poseer un par de zapatos a juego, había pocas cosas tan peligrosas, emocionantes y moralmente ambiguas como el postre. Y no cualquier postre. Este era el postre del destino, una creación tan rara, tan decadente, tan escandalosamente inalcanzable, que se hablaba de ella en tonos susurrantes y reverentes, como una bestia mítica o un recaudador de impuestos de buen humor. Y todo comenzó con una pregunta inocente de Tiume, que, como de costumbre, fue un terrible error. El anhelo maldito. «Abuela», preguntó Tiume una tarde húmeda, mientras lo reprendía por no inclinarse lo suficiente ante un retrato familiar. «¿Alguna vez has probado pastel?». La abuela Li se congeló. El aire se volvió denso con la tensión. Una gallina cercana, percibiendo la blasfemia culinaria, aleteó aterrorizada. «¿Pastel?», siseó, sus ojos estrechándose en rendijas tan afiladas que podrían cortar bambú. «¿Qué tonterías estás diciendo? Chico, el pastel es un capricho de los nobles, un lujo de la corte imperial. Más te valdría casarte con la concubina del magistrado que probar un pastel en esta vida. Pero ¿qué tal si hacemos el nuestro, Tieu?», me sugirió, con voz baja, como si la pura absurdidad de la idea pudiera aplastarlo bajo un saco de mijo que cayera. Silencio. Luego vino la conferencia, una diatriba de 47 minutos sobre los peligros morales de los postres, la decadencia espiritual de las texturas suaves y una descripción particularmente gráfica de cómo el azúcar pudre el alma, lo cual no tenía ningún sentido, pero sonaba lo suficientemente convincente como para que incluso el gallo de la familia pareciera preocupado. La receta de las leyendas. A pesar de las severas advertencias, la mente de Tieu me ardía de curiosidad. Susurros recorrían la aldea. «¿Oíste? El sobrino del magistrado una vez comió pastel en un banquete. Era redondo, esponjoso y tan dulce que podría hacer llorar a un monje».
Ba Fung afirma que vio una tarta una vez, en un sueño. Flotaba y brillaba. Tío Dao jura que intentó hacer un pastel, pero explotó. Ahora solo hace tofu. Las leyendas apuntaban a una sola fuente, un antiguo y desgastado pergamino de recetas que se decía estaba escondido en el templo de la moderación eterna, custodiado por monjes tan estrictos que consideraban reírse en público una forma de herejía. Thieu me sabía lo que tenía que hacer. Tenía que robar la receta, el robo, si es que se le puede llamar así. Por robar, por supuesto, Thieu. Me quería decir, entrar torpemente en el templo, bajo la apariencia de entregar galletas de cebada, tropezar con sus propias sandalias y derribar accidentalmente una pila de rollos sagrados, revelando la receta del pastel debajo de ellos, como si el universo mismo quisiera jugarle una broma a los monjes. El pergamino era antiguo, sí, pero la receta era sorprendentemente simple. Pastel esponjoso de grado imperial, 5 huevos, robados si es necesario, una pizca de sal, al gusto o para purificar tus pecados, un tazón de harina de arroz. Cariño, buena suerte encontrando eso. Paciencia, recomendada pero no obligatoria. 3 oraciones a los ancestros, no negociable. El corazón de Thieu me latía con fuerza, lo tenía. La clave para la trascendencia del postre, el gran desastre de la repostería. De vuelta en casa, Thieu me consiguió la ayuda reacia de Thieu Lan, quien solo aceptó después de que él prometiera encargarse de limpiar el pozo de la letrina durante un mes. ¿Pastel? Susurró, con los ojos muy abiertos. ¿Estamos tratando de invocar la ira de los dioses y del magistrado en el mismo día? Sí, sonrió Thieu Me, pero estará delicioso. Lo que siguió fue menos un proceso culinario y más un desastre ritual. Thieu Me intentó batir los huevos con un palo y accidentalmente lanzó uno al cabello de la abuela Li Lan, malinterpretó una pizca de sal como un puñado, resultando en una masa que probablemente podría preservar un cadáver. La miel fue obtenida de una colmena cerca de la casa de Bak Li Hu, lo que llevó a un incidente ahora conocido como la gran caza de abejas de Mu Luan, en el que 3 aldeanos fueron picados, uno cayó en un pozo, y Bak Li Hu afirmó que las abejas habían sido entrenadas por rebeldes para asesinarlo. De alguna manera, milagrosamente, terminaron con un objeto parecido a un pastel, un bulto desigual, vagamente marrón, humeante que olía a esperanza y arrogancia. La tentación y las consecuencias. La noticia se propagó más rápido que un incendio forestal en una aldea de techos de paja. La familia Li ha hecho punto pastel. Pronto, toda la aldea descendió sobre su patio como langostas en un campo de cebada. Ba Fung, con los ojos brillando con una mezcla de hambre y juicio. Tío Dao, lamiéndose los labios y murmurando sobre las artes culinarias. Bak Li Hu, sosteniendo un rollo de bambú y recordando en voz alta a todos que la imitación de alimentos nobles sin los permisos adecuados era un crimen castigado con azotes públicos, o, peor aún, una charla de él. Thieu Me, de pie protegiendo el pastel, se enfrentó a la multitud. «Hermanos, hermanas», declaró, canalizando todos los polvorientos proverbios confucianos que pudo recordar. Esto no es solo un pastel, es un símbolo, un testamento a nuestro hambre, nuestros sueños y nuestra desesperada necesidad de algo que no sean galletas de cebada. Por un breve y glorioso momento, parecía que podría haber unido al pueblo bajo una bandera de rebelión azucarada. Y luego el pastel se derrumbó. Literalmente. El centro cedió, los lados implosionaron, y todo se desmoronó en un triste y pegajoso desastre, llevándose consigo las esperanzas, sueños y varios niños pequeños que lo habían estado usando como un marco de escalada. Capítulo 8. Los antojos de medianoche y otras pesadillas culinarias. Era una noche oscura y tormentosa.
Bueno, no exactamente tormentosa, pero las nubes parecían sospechosamente estar tramando algo. Y en el tenue resplandor de la luna, Muluan yacía inusualmente quieto, salvo por el lejano ulular de un búho y el leve y ominoso chirrido de la mecedora de la abuela Li, que, según la superstición local, era ya sea un signo de una inminente visita fantasmagórica o simplemente que la silla tenía un terrible equilibrio. Pero dentro del hogar de los Li no todo estaba en calma, porque en medio de la noche un extraño sonido resonó por toda la casa. Grumble. No el distante gruñido de un lobo, ni el siniestro susurro de los espíritus, sino el inconfundible rugido del estómago de Tiume, un sonido tan fuerte que asustó al gallo, haciéndolo cantar 1 hora antes, y envió a 3 ratas a una crisis existencial. La maldición de los antojos de medianoche, Thieu, me yacía con los ojos muy abiertos en su estera, abrazándose el vientre como si fuera un tambor rebelde en un festival de pueblo que había salido horriblemente mal. «No puedo más», susurró, con la voz áspera por la deshidratación y el miedo existencial. «Necesito comida». Pero, ay, en Muluan, comer después del atardecer era prácticamente un delito, castigado con severas reprimendas, miradas desaprobatorias de los ancianos y, de vez en cuando, un azote con una sandalia. Enfadarás a los ancestros si comes de noche. La abuela Li había advertido. Tu digestión se colapsará como el puesto de tofu del tío Dao. Había añadido la madre Li. Pero el hambre de Thieu me no podía ser razonada. La búsqueda de los bocadillos prohibidos. Sigilosamente, Thieu me caminó de puntillas por el suelo, esquivando las tablas de bambú chirriantes como un ninja en un drama histórico de bajo presupuesto. Se deslizó hacia la cocina, donde los escasos suministros de la familia estaban como un testimonio de la pobreza y la ambición culinaria mal dirigida. Un saco de harina de cebada que olía débilmente a desesperación, medio tarro de rábanos encurtidos fermentados, etiquetado «no comer después del atardecer», y un solo pez seco, antiguo, tan deshidratado que podría haber servido como arma en una emergencia. La desesperación lo carcomía. Miró al pez. El pez lo miró fijamente, como si dijera «no te atrevas». Y entonces, como una señal del cielo, recordó el escondite secreto, un pequeño y cuidadosamente envuelto paquete de galletas de cebada, sobrantes, de la infame batalla de las galletas de cebada. Eran duros como piedras, ligeramente mohosos y posiblemente malditos por un monje que pasaba, pero en ese momento parecían la ambrosía de los dioses. El tentempié que desató una pesadilla, Thieu. Me dio un mordisco, crujido. Era como masticar un pequeño ladrillo comestible. Sus dientes vibraban, su alma lloraba, pero tragó, decidido a sobrevivir la noche. Desafortunadamente, el destino y su sistema digestivo tenían otros planes. En cuestión de minutos, una extraña sensación lo invadió. Su estómago se revolvió, su visión se nubló. Escuchó un canto tenue y ominoso, que, para ser justos, podría haber sido el tío Dao, hablando dormido sobre tofu fermentado otra vez. Y entonces sucedió la maldición de los antojos de medianoche, un fenómeno antiguo, raramente mencionado en Muluan, donde comer después del anochecer supuestamente convocaba espíritus culinarios conocidos como los gremlins de la glotonería. Los gremlins atacan. Al principio fue sutil. Una taza tembló en la estantería. La tapa de la olla tembló. Entonces, la cocina cobró vida. El pescado seco saltó de su gancho y comenzó a hacer un pequeño baile macabro, su cola quebradiza marcando un ritmo de perdición. El tarro de rábanos encurtidos comenzó a brillar débilmente, susurrando antiguas maldiciones en un dialecto que solo las abuelas entendían. Y las galletas de cebada, oh, las galletas, se elevaron en el aire, girando como cuerpos celestiales malditos, orbitando la cabeza de Thieu en una espiral aterradora de crujiente perdición.
¿Qué en nombre de Confucio está pasando?, gritó la abuela Li, irrumpiendo en la cocina empuñando una escoba como una monja guerrera, poseída por el espíritu de la limpieza del hogar.